Creo que definitivamente existe un vínculo entre los UAPs y la conciencia humana. Existe una conexión entre lo que sucede con los humanos después de la muerte y esta idea de una conciencia no local. Me parece que hay algo altamente inteligente, extraordinariamente avanzado, que opera tanto en nuestra atmósfera como en órbita y probablemente también bajo el agua. Curiosamente, no sé si podemos estar seguros de que les interesamos nosotros, los humanos. Quizás es el planeta en el que están interesados. Pero terminé convencido absolutamente al 100% de que existe un programa de legado encubierto enfocado en la ingeniería inversa que trabaja con tecnología no humana y que se esfuerza por replicarla. Y ellos están al tanto de la recuperación de muestras biológicas, cuerpos de estas inteligencias no humanas. David Grush me admitió, lo mejor que pudo, que en el documento DOPSER, él estaba autorizado a reconocer lo que él denominó acuerdos. Pero lo que sí les voy a decir es que ahora soy plenamente consciente y estoy bastante seguro de que existen otras tecnologías no humanas enterradas por todo el planeta. Este hombre que veías recién se llama Ross Coulthard y es una verdadera leyenda en el periodismo de investigación en Australia. De hecho, durante décadas se dedicó a destapar corrupción política, crímenes de guerra, escándalos corporativos, pero de pronto comenzó a investigar el tema de los objetos voladores no identificados. Siendo bastante escéptico, pensó que se iba a encontrar con un mundo a mitad de camino entre la fantasía y los desarrollos de última tecnología de los Estados Unidos. Sin embargo, lo que halló con sus investigaciones va mucho más allá de eso. Verdaderos contactos de primera línea dentro de la Marina, dentro del Ejército, que le contaron que existe un programa delegado, un programa que en definitiva trabaja sobre objetos de procedencia no humana e intentan realizar ingeniería inversa. Este periodista hoy en día está liderando un poco la carga para pedir transparencia respecto a los ovnis, a los UAP y por supuesto a las inteligencias de origen no humano. Y él piensa que la relación entre la conciencia humana y los ovnis es una realidad. Y va a hablar en esta entrevista de un supuesto pacto entre estas entidades y al menos el gobierno de los Estados Unidos y Rusia. Pero no solamente eso, también nos va a hablar del famoso objeto gigantesco enterrado en algún lugar y nos va a dar nueva información al respecto. Con todo esto y mucho más, te invito a que veamos juntos esta entrevista con Ross Coulthard, que además compartimos con una buena parte del panel señalero. Y por supuesto, muchas gracias a Jesús Alberto, que nos ha ayudado a conseguir que esto sea posible. Comenzamos con la entrevista con Ross Coulthard aquí en La Señal. Prepárate, porque se viene potente, fuerte. Comenzamos. Este programa es posible gracias al auspicio de Securnavi SRL, profesionales en equipamiento náutico de seguridad. Bueno, Ross, gracias por estar con nosotros esta noche y bienvenido a nuestro humilde podcast. Buen día, me alegra verlos a todos. Es un placer hablar con Sudamérica. Ross, tengo una primera pregunta que es, ¿cómo es que te enamoraste del tema de los ovnis UAPs del fenómeno? Bueno, no puedo decir que esté enamorado, pero lo que captó mi interés fue que como periodista, a lo largo de mis más de 35 años de carrera, siempre me ha intrigado el hecho de que los UAP, los fenómenos aéreos no identificados, y los ovnis sean el tema sobre el que todos los editores de noticias y todos los productores ejecutivos de televisión te dicen que no se hacen reportajes. Y yo nunca pude entender por qué existe semejante estigma y tabú asociado a algo que es tan real, en el sentido de que definitivamente hay personas que informan sobre fenómenos anómalos en nuestros cielos y no puedo ver por qué los medios tienen tal bloqueo para informar sobre ello y cubrirlo. Esto sin ridiculizarlo. Yeah, well, that was going to be
maybe my last question, but Sí, bueno, digamos que esa iba a ser mi última pregunta, pero me resulta muy extraño porque realmente no entiendo por qué los grandes medios terminan tratando este tema de esa manera. Siempre ponen la música de los Expedientes X y terminan hablando al estilo de, bueno, no sabemos de qué estamos hablando, es simplemente un titular, así que vamos a tratar de divertirnos con esto y eso es todo, cuando en realidad es algo profundamente importante y nos podría cambiar la visión de la realidad misma. could change our view of reality itself. I agree. I completely Estoy de acuerdo, completamente de acuerdo. No creo que haya ninguna conspiración. No creo que haya hombres de negro que les estén diciendo a los editores de noticias y a los productores ejecutivos que no cuenten historias. Pero lo que sí creo es que existe un ridículo estigma, un tabú arraigado que se ha asociado con todo este tema durante tanto tiempo que los medios de comunicación se han acostumbrado a tratarlo con una burla. to treating it with ridicule. Yeah, absolutely. Sí, absolutamente, estoy de acuerdo. Usted hizo una excelente investigación sobre el sistema Ichelon y creo que eso es algo que tal vez podamos compartir en otra entrevista. System, and I think that's something we can maybe share in another interview. Pero me gustaría saber, porque estaba viendo su entrevista con Jesse Michaels, y me gustaría preguntarle sobre Nate Kovitz, porque según lo que dijo allí, ese es el momento en el que usted se da cuenta de que hay algo cierto con el tema de los ovnis, ¿verdad? There is something true about UFOs, right? Yeah, Nat was when I. Sí, Nate fue, bueno, cuando oí hablar de él, resulta que era el ex director de desarrollo científico y tecnológico de toda la Armada de los Estados Unidos. Era el geek en jefe. Había trabajado para la Marina como un científico senior durante más de 30 o 40 años. Y me lo habían recomendado varias fuentes como alguien que podría ser interesante para charlar un rato. Vos te estarás preguntando en este momento quién era Nat Kovitz, porque en el mundo de inteligencia el rango lo es todo y justamente este hombre no era un improvisado. No estamos hablando de un soldado raso que de pronto vio una luz lejana en el horizonte. Estamos hablando de una de las mentes más brillantes en ingeniería que tenía en su momento la Marina de los Estados Unidos. Su currículum es literalmente una hoja de ruta de la tecnología bélica moderna. Kovitz fue director de investigación y desarrollo para el Comando de Sistemas Navales, también conocido como el famoso NAVSEA. Fue director de evaluación y desarrollo de tecnología avanzada. ¿Y qué significa esto? Que si la Marina necesitaba un barco que supere los 90 nudos de velocidad, bueno, llamaban a Nat. De hecho, Kovitz desarrolló la estructura del fuselaje del misil Titán III, que terminó siendo una pieza clave en el desarrollo armamentístico de los Estados Unidos, estratégico y también de la carrera espacial. Nat Kovitz entendía de ingeniería, de átomos, pero por sobre todo de secretos de Estado. Y aparentemente este hombre, ya sabiendo que se terminaban sus días, decidió hablar y no llevarse el secreto de las inteligencias no humanas al otro lado. Le escribí una carta y recibí una respuesta unos 2 meses después. Y resultó que estaba gravemente enfermo de cáncer y murió a los 6 meses de haberlo conocido. It turned out he was very gravely ill from cancer, and he died within 6 months of me meeting him. But he agreed to speak to me. Pero accedió a hablar conmigo sobre el programa y me admitió que había sido informado, entre comillas, acerca de ese programa. Así que, bueno, técnicamente se le había informado sobre este programa de seguridad respecto a la recuperación de ingeniería de origen no humano, que además era un programa de ingeniería inversa. Y debido a que es o era un miembro tan importante de la dirección científica de la Marina de los Estados Unidos, consideré su inteligencia extremadamente significativa. I regarded his intelligence as extremely significant. And moreover, y además me presentó confidencialmente a personas que todavía participan en el programa, personas que trabajan con tecnología no humana recuperada. Y ese fue un punto de inflexión para mí, el darme cuenta de lo creíbles que son las acusaciones de que existe tecnología no humana recuperada. allegations are
that there is retrieved non-human technology. Y debo admitirte, amigo mío, que es la conclusión exactamente opuesta a la que esperaba llegar cuando comencé con mis investigaciones. Investigations. Pero qué interesante. O sea que estaba tratando de probar o demostrar lo contrario. Well, I wasn't setting out with Bueno, digamos que no partí de ningún preconcepto, ni tenía prejuicios. Pero voy a admitir que soy culpable de reírme de mí mismo por decidir investigar los ovnis. Yo me acerqué con el mismo nivel de ridículo que muchos de los principales medios de comunicación han abordado el tema. Pero afortunadamente decidí aplicar las técnicas del periodismo de investigación al estudio del fenómeno de los objetos no identificados en nuestros cielos. Yo así pensé que llegaría a la conclusión de que casi con toda seguridad se trataba de tecnología secreta estadounidense utilizada en operaciones encubiertas. black world technology, undercover technology. Some of it is, of course. Una parte de todo esto lo es, por supuesto. Estados Unidos está trabajando en la ingeniería inversa de algunos de estos objetos y tecnologías que han sido recuperados. Pero para mi gran sorpresa, me di cuenta de que, wow, esto es real. Muchas de mis fuentes con las que me reunía personalmente en lugares como Washington, D.C. y Los Ángeles, me decían, esto es real, Ross, no es tecnología estadounidense. Esto es tecnología alienígena, tecnología no humana. Y admito abiertamente que pasé por un periodo de conmoción en el que no podía creer lo que oía. Period where I couldn't quite believe what I was hearing. Wow, ¿y cuándo fue que se dio cuenta de que quizás estaba lidiando con algo más grande de lo que pensó que era? I began speaking to people Comencé hablando con personas que estaban dentro del programa Delegado, quienes me fueron presentados por, entre otras personas, Ned Kovitz, y el señor Kovitz falleció 6 meses después de conocerlo, lo cual fue muy triste. Él tenía cáncer, y creo que su decisión de hablar conmigo se debió, en parte, al hecho de que él sabía que se estaba yendo y quería dejar su huella en la historia y revelar lo que sentía que el público tenía el derecho de saber. Pero durante el transcurso de mi trabajo he conocido y sigo hablando con personas que afirman, obviamente yo no he visto en qué trabajan, pero dicen que trabajan directamente con tecnología no humana, con naves. human technology, craft. They are aware of Y ellos están al tanto de la recuperación de muestras biológicas, cuerpos de estas inteligencias no humanas. Esto ha sido todo un ajuste al que he tenido que adaptarme como periodista, porque como periodista se te enseña a trabajar con los hechos. Se te explica que hay que usar los datos e ir a donde te lleven esos datos. Y yo estaba esperando que los datos me lleven a la conclusión de que se trataba simplemente de una nueva aeronave furtiva que estaba siendo desarrollada por los científicos de los Estados Unidos. Pero terminé convencido absolutamente al 100% de que existe un programa delegado encubierto enfocado en la ingeniería inversa que trabaja con tecnología no humana y que se esfuerza por replicarla. Y todo esto utilizando materiales, tecnología y ciencia humanos. human materials, science and technology. Okay, I want to ask you Bueno, about quiero preguntarles sobre naves en las que se hizo ingeniería inversa y quizás los famosos vehículos de reproducción alienígena, porque reproduction vehicles because I heard you a few months ago talking about how lo escuché hace unos meses atrás hablar de cómo cierta información apuntaba a la idea de que algunos de los UAPs reportados por, no sé, David Fravor y Alex Dietrich en el incidente del USS Nimitz, bueno, que podría ser nuestra tecnología, pero viniendo de otro lugar. ¿Es eso correcto? ¿Es allí a donde lo está llevando la información? is leaving you? A lot of the Sí, muchas de las interpretaciones de lo que he dicho han malinterpretado lo que realmente dije. Por eso me complace mucho poder aclarar aquí lo que dije y lo que quise decir. Me preguntaron sobre el incidente del portaaviones USS Nimitz del año 2004, que ocurrió frente a Baja California, cuando un gran grupo de testigos, incluyendo varios pilotos y sus escoltas, presenciaron un fenómeno anómalo, lo que parecía ser
utilizar una suerte de pastilla voladora Tic Tac, un objeto de forma cilíndrica. Cylindrical shaped object. Noviembre de 2004, costa de San Diego. El grupo de ataque del USS Nimitz está en maniobras de rutina, pero las pantallas del crucero USS Princeton muestran algo imposible. Durante días, los operadores de radar Kevin Day y Gary Burgess han rastreado objetos que caen desde 80.000 pies de altura hasta el nivel del mar en menos de un segundo. Han reiniciado el sistema, pero no es un error, es real. Estos objetos serán los mismos que se encontrarán el comandante David Fravor y la teniente Alexandra Dietrich. De pronto allí, en medio de un ejercicio, saliendo del agua, divisan un objeto blanco, liso, de unos 12 metros. Tiene forma de una mentita Tic Tac, no lleva alas ni motores. Sin embargo, su capacidad de maniobra es apabullante, tanto que Fravor, un piloto Top Gun, queda completamente sorprendido. Miramos hacia abajo y vimos un pequeño objeto con forma de tic-tac. Tenía su eje longitudinal apuntando de norte a sur y se movía muy abruptamente en el agua como una pelota de ping-pong. En la señal entrevistamos a la teniente Alexandra Dietrich y nos explicó exactamente cómo se veía aquel objeto. Pero no tenía alas, no tenía rotores, ni alerones, ni estabilizadores y todas las cosas que buscamos ver en una aeronave para entender cómo está maniobrando. Y no tenía una propulsión visible, o rastro de humo, ni ningún tipo de escape, ni nada de eso a lo que estamos acostumbrados. Nuestros ojos están calibrados para ver aeronaves y notar los detalles y usar esos detalles para predecir y así tomar ventaja de ángulos y maniobras. El tic-tac estaba allí, y yo, ya sabes, asombrada y choqueada. Este es el incidente Nimitz, al que hace referencia Ross Coulthard. Y la gran pregunta es, ¿acaso estos pilotos se enfrentaron a un objeto desarrollado por Lockheed Martin? El comandante Fravor fue consultado sobre este tema y piensa que no es el caso. Pero las investigaciones del periodista Ross Coulthard hablan de algo diferente. Ahora, lo que dije, y mis fuentes me han dicho que este es el caso. Bueno, es que el objeto en particular que el comandante David Fravor encontró con su avión de combate, según me han dicho, fue un incidente de fuego amigo. Era una nave operada por personal asociado con Lockheed Martin. Eso era esencialmente, o posiblemente, algo guiado psiónicamente, es decir, telepáticamente por un ser humano. Possibly being psionically, i.e. telepathically, guided by a human subject. I'm not sure. Y no estoy seguro, mis fuentes no pueden o no quieren decirme si el objeto fue construido por Lockheed Martin o si era un vehículo no humano que fue modificado improvisadamente para que pueda ser operado por humanos. Pero bueno, lo que me dicen es que fue un incidente entre fuerzas del mismo bando. Pero no estoy diciendo, y aquí es donde han habido tergiversaciones, no estoy diciendo que todos los tic-tacs y todos los objetos vistos por la flota de batalla del portaaviones eran, en efecto, tecnología derivada de los seres humanos. Lo que estoy diciendo es que se me ha informado específicamente sobre el objeto que encontró el comandante David Fravor. Object that Commander David Fravor encountered. Okay, my next question. Bien, mi siguiente pregunta está relacionada con la inteligencia no humana, porque usted ha hablado mucho de psiónicos y siempre estoy buscando. When you start digging into the UFO phenomena, the first thing you find is Porque cuando uno empieza a excavar, a adentrarse en el fenómeno ovni, lo primero que se encuentra, o lo primero que espera encontrar es, bueno, voy a hallar algunos extraterrestres por aquí. Y aquí todo se trata de chapas y tuercas. Pero el tema es que siempre llegamos al punto donde la conciencia entra en juego. Comes in. And the thing is, the more you dig into y lo cierto es que cuanto más profundizás en el fenómeno ovni, en el fenómeno UAP, al menos lo que estamos encontrando aquí en Sudamérica es que no estamos tan seguros de que ellos vengan de otro lugar. Y algo que me pareció particularmente interesante en sus entrevistas y su relación con Nate Kovitz es esto de que cuando le preguntó si él había visto alguna tecnología extraterrestre,
le dijo que no. Pero cuando usted cambió, digamos que la observación sobre la tecnología, y le preguntó si era tecnología no humana o de alguien más, él dijo que sí. Or from someone else, he said yes. Do you think there is ¿Cree que existe una necesidad de un cambio de perspectiva sobre el fenómeno y este tema en general? ¿Y cuál debería ser ese cambio? Yes, I do think this is a very important semantic. Sí, yo creo que este es un punto muy importante, sintáctico y semántico, que la gente necesita tener en cuenta. Y he notado que la Oficina de Investigación OVNI del Pentágono, la AARO, la Oficina de Resolución de Anomalías en todos los dominios, y particularmente la portavoz del Pentágono, Susan Gogg, yo creo que ellos están jugando este juego para enturbiar el agua. Durante muchísimos años hemos hablado de extraterrestres, alienígenas que llegan de otra parte de nuestro sistema solar o de otra parte de nuestro universo. Ahora, por muy fuerte que pueda sonar, creo que la hipótesis extraterrestre es posiblemente la explicación menos interesante y menos probable respecto a lo que estamos hablando. Creo que la hipótesis interdimensional, la idea de que estos seres sí existen, y creo que sí, provienen de otras dimensiones, es una explicación más plausible, lo crean o no. Y también pienso que la explicación criptoterrestre es importante. I also think that the crypto-terrestrial I was going to ask you about... Iba a preguntarle sobre eso, sí. También la explicación intraterrestre. Yo pienso que esa también podría ser una explicación más plausible. La idea de que estamos compartiendo este planeta con otra inteligencia muy avanzada, mucho más inteligente que nosotros, que no desea interactuar con los humanos porque es consciente de nuestra existencia y monitorea nuestras actividades. A mí me intrigan las posibilidades de que, sí, claro, seguro hay extraterrestres, pero he notado que la AARO del Pentágono no responde preguntas porque tiene esta postura categórica de negación de cualquier conocimiento sobre extraterrestres o interacción de ellos con el planeta Tierra. Pero eso no responde a toda la pregunta. engagement with planet Earth. But it will not answer the question. My good friend Christopher Sharp from the... Mi buen amigo Christopher Sharp, de la publicación en línea Liberation Times, le preguntó específicamente a Susan Gogg si podía usar el término ET para referirse a inteligencias interdimensionales o de origen no humano. Y ella se negó a permitirle hacer eso. Así que creo que lo que sucede es que el Pentágono está completamente al tanto, o al menos hay algunos sectores de la comunidad de defensa e inteligencia de los Estados Unidos que son plenamente conscientes del origen de estas entidades, de estos seres, de estas formas de vida, pero por alguna razón no quieren hacer ninguna declaración pública. Así que mantienen una terminología controlada en la que hablan específicamente solo de seres extraterrestres, es decir, seres de otros planetas, quizás de nuestro sistema solar o nuestro universo, pero no responden preguntas sobre inteligencia criptoterrestre, interdimensional o no humana. Creo que el término más amplio de inteligencia no humana es muy importante precisamente por eso. I think the broader non-human intelligence term is very important for that specific reason. Going back to the science and Bueno, volviendo a la ciencia y los UAPs, quiero contarle que aquí en Sudamérica, aquí en Argentina, pero también en Chile y Uruguay, estamos trabajando muy duro con psiquiatras, psicólogos, neurocientíficos y antropólogos que intentan encontrar una solución y sobre todo recopilar buenos datos de la gente que ha tenido experiencias con el fenómeno, y la idea es tratar de trascender simplemente la chapa y los tornillos. The thing is, Y lo que pasa es que estamos encontrando una profunda relación entre nosotros, los seres humanos, y el fenómeno. Y eso es bastante intrigante. Y esto está relacionado con las personas que usted presentó al público a través de su excelente labor. Entrevistas, me refiero a la de David Grush, pero sobre todo a la de Jake Barber, porque... I mean, David Grush, but mostly Jake Barber. Because what I heard
Lo que oí de Jake Barber contándole su experiencia con esta entidad femenina, es casi como algo que podría encontrarse tranquilamente en cualquier lugar aquí en el sur, y en muchos casos, de hecho. Todo esto está profundamente relacionado, y él sentía que era familiar para él esta presencia, como una hermana, como una madre. ¿Qué es lo que piensa de ese punto de vista del fenómeno? ¿Tiene una manera particular de ver el fenómeno que le gustaría compartir con nosotros? A way of seeing the phenomena would you like to share with us? Cool. Firstly, I agree with you that there is definitely... Primero que nada, estoy muy de acuerdo contigo en que definitivamente hay un enlace, algo entre los UAP y la conciencia humana. Y he hablado mucho con personas como el profesor Gary Nolan, el profesor Stuart Hameroff, Sir Roger Penrose, con todos sobre la idea de que el cerebro humano tiene la capacidad de acceder a algo que podría ser potencialmente una conciencia no local. Entonces, lo que esto hace es que abre en mi mente ideas que van mucho más allá de la posibilidad de que alguna inteligencia no humana avanzada interactúe con este planeta. Creo que plantea preguntas existenciales para nosotros como seres humanos. ¿Quiénes somos? Ideas espirituales sobre Dios y la creación. Creo que definitivamente existe un vínculo entre los UAPs y la conciencia humana. Existe una conexión entre lo que sucede con los humanos después de la muerte y esta idea de una conciencia no local. Podría ser la noción de un alma, del alma humana, y que sea algo muy real, y que al final esencialmente nuestros cuerpos sean solo contenedores para nuestras almas, y que lo que sea que seamos sobreviva después de que nuestros cuerpos mueran y nos abandonen. Me intriga esa posibilidad, y a medida que profundizo en este tema, y no quiero parecer esotérico ni muy supersticioso o religioso, pero me intriga hacia dónde nos lleva la ciencia. Yo tengo un gran respeto y en mayo asistí a una conferencia sobre conciencia en Barcelona y conocí a algunos de los mayores expertos mundiales en la ciencia de la conciencia. I met some of the world's top experts on the science of consciousness, particularly the developing idea. En particular en la idea emergente de la conciencia no local. La idea de que los seres humanos, lo sepan o no, tienen la capacidad de potencialmente interactuar de forma no local, de conectarse con una especie de, podrías llamarlo campo akáshico. Y lo interesante para mí es que esto se remonta a miles de años atrás, a través de las grandes tradiciones védicas. Yo estudié y practiqué artes marciales de joven y siempre me ha resultado muy interesante como periodista que las ideas que exploro en este campo sean las mismas que encontré al estudiar el gran Mahabharata hindú. Are ideas that I first encountered when I was taught about the great Hindu Mahabharata, the Vedic traditions. Esas tradiciones védicas, esas antiguas ideas religiosas sobre una conciencia unitaria a la que todos pertenecemos. Nociones de Dios, el Espíritu Santo, que impregnan muchas religiones convencionales y principales. De hecho, me atrae mucho la idea de que la explicación del misterio de los UAP pueda acercarnos a ideas espirituales sobre nuestra naturaleza como seres humanos. No tengo una opinión formada al respecto. Para mí esto es un viaje de exploración e investigación, como lo es para todos, pero me resulta muy emocionante porque cuanto más profundizo, más me doy cuenta de que la ciencia ya ha estado allí. Y esto me sorprendió. Hace un par de días estaba viendo una página web llamada Futurismo y resulta que son una página web científica muy escéptica, pero están empezando a reconocer que es posible que la ciencia esté empezando a demostrar la noción de la visión remota, la idea de que los humanos pueden ver las cosas desde la distancia. Quizás existan capacidades en la mente humana que aún no comprendemos del todo. There are perhaps capacities in the human mind that we haven't really yet understood.
Y tal vez lo que llamamos extraterrestres, o quizás la inteligencia no humana más interesante con la que interactuamos, no sea solo intradimensional, sino que tal vez forme parte de ese campo akáshico, esa conciencia divina femenina que describió Jake Barber. Estoy especulando completamente aquí, no tengo ni idea, pero lo encuentro muy bello y me fascina que muchas de las ideas que han permeado las tradiciones orientales en particular sean esencialmente muy similares a las ideas que la física cuántica y la ciencia moderna están empezando a tratar de comprender. Cuando con Ross Coulthard hacemos referencia a Jake Barber, estamos hablando de un veterano de la Fuerza Aérea y contratista de inteligencia en los Estados Unidos que, según él, pasó 30 años trabajando en las sombras del complejo militar industrial. Pero por sobre todo, lo que llama la atención de su historia es una aparente conexión telepática con un objeto que estaba transportando. Aquella noche, en un campo militar de pruebas, Jake Barber se acercó como piloto de helicóptero a unos 50 metros de un objeto anómalo. Era una nave blanca y lisa con forma de huevo. Pero lo más extraño y aterrador no fue verla, sino sentirla. Comencé a tener esta experiencia muy emocional. Es como, no puedo explicarlo bien, es como cuando sientes que estás a punto de vomitar, pero no estás seguro. Y dices, ¿voy a vomitar? No, está bien. Y luego dices, no, sí va a suceder. Era algo así, pero sin náuseas. Era una cuestión emocional, una escalada que comenzó en mi interior, que parecía avanzar completamente. Y cuanto más me acercaba al objeto, más emocional me ponía. ¿Era algo triste o siniestro? ¿O cómo lo describirías? Era hermoso. Era una sensación hermosa. Pero demonios, era tan extraño. Es como ese acorde menor. Es como esa belleza triste. Era como música triste. Era hermoso, pero había una tristeza. ¿Era tu sentimiento? ¿De repente estabas sufriendo un colapso mental en el trabajo? No, sentí algo conectado conmigo. Sentí como si algo se hubiera sintonizado conmigo y con mi alma. Y como si me estuviera proporcionando una especie de guía sobre qué hacer y cuán profundo era lo que estaba haciendo. Barber describe una conexión psíquica inmediata, una interacción directa entre su mente y esa tecnología de origen no humano. Si Jake Barber está diciendo la verdad, la Guerra Fría por la tecnología alienígena no es una película. Es el trabajo diario de hombres y mujeres como él, lo que de una u otra forma termina arrojando una nueva capa de complejidad sobre todo este tema. Si te va gustando la entrevista, te va gustando el video, bueno, compartí esto con tus amigos para que se enteren que existe este canal donde hacemos estas entrevistas y generamos estos contenidos relacionados a inteligencias no humanas, a las fronteras de la ciencia, a los objetos voladores no identificados y sobre todo, deja un buen like y suscríbete al canal que estamos buscando los 150.000 suscriptores. Sí, vas a ser muy bienvenido y tenés más de 2.200 videos para ver. Ahora nos vamos a meter con las preguntas que hace el panel de la señal Ciencia y Misterios. Andrea Pérez Simondini, Pablo Álvarez, Pablo Ducó y por supuesto nuestro amigo Jesús Alberto, todos le hicieron preguntas a Ross Coulthard, una más interesante que la otra, sobre conciencia, sobre Drovnis, sobre plasma. Así que aquí comienza un intercambio muy rico donde también le mostramos y le contamos parte de lo que se está haciendo en Sudamérica. Presten atención porque si les gustó la parte que vieron hasta acá, lo de ahora los va a dejar fascinados. Y quiero dejarles saber, antes de pasar a las preguntas de mis amigos aquí, que hay algunos papers publicados aquí en Argentina y Sudamérica sobre la relación de la gente en los campos, de la gente rural y los orbes de plasma. With the plasma orbs and how they relate with them. There is a very interesting work of an anthropologist. Hay un trabajo muy interesante acerca de cómo se relacionan con ellos de un antropólogo que tiene sus propias experiencias y de hecho es llamado
ahora no recuerdo, los archivos X de Calingasta. Pero bueno, el lugar donde estaba trabajando se llama Pampa del Leoncito. Aquí en Argentina, y es un trabajo increíble. Se lo voy a enviar por correo electrónico, pero déjeme... I would be very interested to hear about that. Sí, de hecho estaría muy interesado en leerlo. Y creo que algunos de los trabajos más importantes, algunas de las investigaciones de campo más importantes, se están llevando a cabo en Argentina y otros países y partes del sur de América y Centroamérica. Pienso que una de las cosas que admiro de los países de América Central y del Sur es que tienen un punto de vista científico agresivo, independiente y riguroso a la hora de investigar el fenómeno. Porque debemos ser escépticos. Ya sabes, obviamente puede haber explicaciones prosaicas para algunos de estos fenómenos. Una de las cosas que me interesan son los artículos científicos que sugieren que podría haber algún tipo de forma de vida plasmática en la órbita baja terrestre y en la atmósfera superior que aún no hemos descrito. De hecho, existe un artículo científico que así lo afirma. Pero una de las cosas que realmente admiro de Sudamérica y de Centroamérica es el trabajo de amigos míos como James Fox, por ejemplo, con su gran trabajo sobre Varginha, el caso brasileño. Yo entrevisté a James esta misma semana y he recibido una ayuda extraordinaria de personas maravillosas, investigadores sudamericanos de primera, que han hecho un trabajo excelente. Y bueno, creo que a veces hay un énfasis excesivo, quizás demasiado centrado en Estados Unidos, Australia y el Reino Unido, en la investigación sobre los UAP. Y creo que es muy importante dar a Sudamérica y Centroamérica mucha voz, porque algunos de los trabajos más interesantes y apasionantes se están realizando en su parte del mundo. Ok, muchísimas gracias por eso. Permítame añadir a Andrea por aquí y preguntarle por su primera pregunta. Ok. Bueno, voy a tomar el último comentario que hizo y comentarle que aquí hace unos años hubo un trabajo de un físico de la Fuerza Aérea retirado que se llamaba Arnoldo Valenzuela. Él fue presidente de una compañía en Italia llamada Lazio Media y hacía, entre otras cosas, lentes para las misiones de los transbordadores. Pero su principal campo de estudio lanzó al mundo a través de experiencias en el Observatorio Leoncito, la Antártida, y incluso lo llevó a la Escuela Max Planck de Alemania, fue el estudio de las corrientes electromagnéticas de baja frecuencia dentro de la atmósfera terrestre, hoy asociado al estudio del plasma en territorio. Bueno, y él para la Fuerza Aérea hizo un trabajo donde en los lugares que se observaban ovnis empezó a estudiar estas corrientes electromagnéticas de baja frecuencia. Really, Bueno, that's very interesting. ¿En serio? Eso es muy interesante. exacto. Eso es muy interesante. Y lo que puso como campo de estudio es el lanzamiento de todo lo que son las partículas libres, que hoy son parte del estudio de lo que todos nosotros estudiamos como plasma. La pregunta es que él sí cree que todos los fenómenos que se dan asociados a Gesdalen, los Urales, en distintos lugares del mundo, pudieran empezar a explicar estas inteligencias no humanas y qué tan desarrollado está eso en los lugares donde él concentra la atención periodística, ¿no? Bueno, por cierto, las esferas de plasma son una parte extremadamente importante del fenómeno, pero no son el fenómeno completo. But they're not the entire phenomenon. Una de las cosas que me resulta imposible de excluir es la posibilidad de que estas esferas actúen de forma inteligente. Parecen ser receptivas, juguetonas y casi traviesas en algunas experiencias con humanos. Playful, almost mischievous with some human experiences. Y me intriga la posibilidad de que algunos, no todos, pero algunos de los fenómenos UAP puedan ser de hecho alguna forma de vida inteligente que nosotros los humanos aún no hemos descrito, comprendido o investigado. Yo, por ejemplo, estoy investigando las acusaciones de un ex astronauta llamado Story Musgrave, quien ha descrito ver desde el transbordador espacial, y esto consta en actas públicas. Bueno, él veía objetos de plasma con forma de serpiente que se movían fuera de la ventana del transbordador espacial en órbita terrestre. Snake-like plasma objects
moving outside the space shuttle window in Earth orbit. Yes, I remember, yes. Yeah. And what really annoys me. Y lo que realmente me molesta, y estoy seguro de que a ti también, es que escuchas estas historias y nadie dice nada más. Es como si yo dijera, ¿qué? ¿Qué fue eso? Y quiero saber más. Pero bueno, la NASA no habla de ello. El gobierno estadounidense no habla de ello. Y Story Musgrave no dice nada más de lo que ya ha dicho. Pero pienso que está claro que la ciencia está empezando a evaluar de manera independiente todo esto. Clearly, I think science is beginning to independently assess what I'm very sure Estoy muy seguro de que el gobierno de los Estados Unidos y la comunidad de inteligencia ya saben, y creo que existen algunas formas de inteligencia criptoterrestre en este planeta y que a veces pueden representarse a sí mismas como plasmas. Pero también, repetidamente durante la investigación sobre los drones, he escuchado repetidamente a personas que han descrito un fenómeno que se presenta como un orbe plasmático y luego se transforma en algo que parece prosaico. A plasmatic orb and then turns into something that seems prosaic, like a drone. Como un dron, o que parece una aeronave. Y ojalá tuviera la explicación para esto, pero me parece que hay algo altamente inteligente, extraordinariamente avanzado, que opera tanto en nuestra atmósfera como en órbita y probablemente también bajo el agua. Y es inteligente, y es capaz de operar sigilosamente, es capaz de cambiar de forma, de transformarse, y creo que necesitamos investigarlo y averiguar más sobre esto. Of changing its form, morphing, and I think we need to investigate it and find out more about it. Ok, voy a traer aquí a mi amigo Jesús Alberto. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Gracias, buenas noches, buenas tardes por acá, Maestro Roche. Mi pregunta va dirigida por el momento a si nos podría abundar sobre las revelaciones del Dr. James Lacatski, ex jefe de WhatsApp del Pentágono. ¿Qué tan involucrado está esta declaración que acaba de hacer, que sugiere que, o más bien revela que ante los WAP no estamos tratando con no humanos? Él era parte de WhatsApp de Pentágono, que se está refiriendo técnicamente a lo que Louis Elizondo venía diciendo, también Jay Stratton y obviamente David Grush. Si nos puede abundar en ese tema, la importancia que tiene y esa parte que también él nos comenta en sus programas, ve que alguien está tratando de desviar la atención para que esta divulgación no salga, iniciando tal vez también por Donald Trump. Thanks for that question. Yes. Yeah, look, I think Gracias por esa pregunta. Mira, creo que lo que dijo James Lacatski específicamente sobre un grupo de control es muy importante. Él lo ha afirmado y advertido expresamente. Y eso es que nos están manipulando a todos. Y no se puede ser más categórico que eso. Se trata de un antiguo director de una agencia importante del programa de inteligencia de defensa. Un buen hombre, un científico riguroso, objetivo y escéptico que ha llegado claramente a la conclusión de que el fenómeno es real y nos advierte a todos que cree que nos están engañando. Y creo que esa fue para mí la conclusión más significativa de la entrevista de James Lacatski, y con el mayor respeto a James sentí que obviamente estaba muy limitado en lo que podía decirles a mis amigos George Knapp y Jeremy Corbett. He was obviously very heavily constrained in what he could tell my friends George Knapp and Jeremy Corbell. But he did. Pero hizo todo lo posible por hablar con franqueza sobre el hecho de que claramente hay un grupo de control que está realizando contrainteligencia para tratar de desestabilizar cualquier tipo de exposición exitosa de lo que se está ocultando. Y bueno, me parece maravilloso que haya gente, buenos científicos como Jim Lacatski, que demuestren ese coraje y el patriotismo de hablar públicamente, porque reconocen que en el fondo hay una violación absolutamente escandalosa de una de las leyes más fundamentales de la Constitución de los Estados Unidos. Es el requisito, creo que es el artículo 1, sección 9 de la Constitución, que dice que el Congreso tiene que ser informado específicamente sobre todos los programas que se financian con dinero público. Congress be briefed specifically about all programs which it's funding with public money. And
Pero parece haber un grupo de control arrogante y prepotente, compuesto principalmente por hombres, que han decidido con arrogancia y desprecio ignorar la rendición de cuentas y la supervisión legal. Es posible que estén operando bajo la falsa creencia de que actúan legalmente a través de algún tipo de orden presidencial, tal vez una directiva presidencial de acción de emergencia o una orden ejecutiva, que posiblemente de hecho se promulgó ya en la época de Eisenhower o Truman. A PED, which was enacted possibly as early as in the times of Eisenhower or Truman. Our best hope right now, Jesus, Nuestra mejor esperanza ahora mismo es que el actual presidente, Donald Trump, independientemente de lo que pensemos de él, podemos decir que es una persona muy independiente y a la que realmente le importa un bledo lo que piensen otras personas. Y una de las cosas que el presidente ha dicho consistentemente a lo largo de los años que lleva en campaña, bueno, él ha alegado que existe un Estado profundo, que hay una camarilla con intereses propios que oculta cosas al pueblo estadounidense. Y es de agradecer que mediante sus poderes ejecutivos haya permitido cosas como la investigación del golpe de Estado contra el presidente John Fitzgerald Kennedy, en la que estoy absolutamente seguro de que participaron ciertos miembros de la CIA. Puede ser que no haya sido instigada por la CIA, pero el presidente, para su gran mérito, permitió que un comité de supervisión del Congreso iniciara una investigación completa y abierta para esclarecer toda la verdad sobre lo que le sucedió al presidente Kennedy. Full and open disclosure by an oversight committee of the Congress to begin to investigate the full truth of what happened to President John F. Kennedy. Sadly, he has not. Lamentablemente no ha sido tan abierto sobre los archivos de Epstein y creo que eso es algo que aún tendrá que resolverse. Pero aquí reside la oportunidad del presidente para alcanzar la grandeza. ¿Cuál podría ser el momento más importante de la historia de la humanidad? La única historia que realmente importa es ¿quiénes somos? ¿De dónde venimos? Who are we? Where do we come from? What is the purpose of human existence? ¿Cuál es el propósito de la existencia humana? ¿Estamos solos? Esa pregunta es fundamental para aquello que nos interesa y nos lleva a todos a hablar de esto. Donald Trump podría revelarlo con un simple trazo de pluma. Podría revelar el oscuro poder oculto que, de manera indebida e ilegal, está ocultando esta información al público. Él podría restablecer el equilibrio de poder al restaurar la supervisión del Congreso sobre un secreto que toda la humanidad tiene derecho a conocer. Y también podría crear su momento de grandeza en el que le informe al mundo que no estamos solos. And he could also create his moment of greatness, where he informs the world we are not alone. I don't think there could be a greater mandate. No creo que pueda existir un mandato más importante para un presidente que esa oportunidad. Y creo que hay gente en su administración que desea que esto ocurra. No creo que el Congreso vaya a tomar ninguna medida significativa a pesar de los esfuerzos por impulsar una legislación sobre transparencia. Creo que han sido manipulados. Hay demasiada corrupción y captación del interés propio dentro del Congreso como para que pueda haber algún cambio significativo. El liderazgo debe venir de la Casa Blanca. Y aquí está la oportunidad de Donald Trump de hacer algo de grandeza. Opportunity for greatness. Okay, I do agree. I think Ok, estoy totalmente de acuerdo con eso. Pienso que el Poder Ejecutivo tiene que hacer su movida ahora y realmente necesitamos eso. Bueno, voy a abrir la pregunta para mi amigo Pablo Ducó aquí. Él tiene algunas preguntas, yo sé, porque está muy al tanto de los drones sobrevolando Europa y los Estados Unidos. About the drones over Europe and the United States. Mi pregunta sería, ¿cuál es el pensamiento como periodista, ¿no es cierto?, del fenómeno que en Argentina y Latinoamérica denominamos drones, que en español sería un mix de drone más UAP. En realidad, el posible encubrimiento que podría llegar a tener el gobierno de Estados Unidos y la Comunidad Europea, y el efecto tecnológico, o sea, si lo considera que realmente puede llegar a ser tecnología humana o no humana. Y como última pregunta, no sé si este es muy medio largo,
si sabe algo sobre los Drobnis en Asia, África y Oceanía. Okay. He's asking you as a journalist, what do you think about the él está preguntando como periodista cuál es su opinión sobre los drones y los ovnis. Sabe, aquí en Sudamérica los llamamos drovnis, que es una mezcla de la palabra ovni, que es la traducción para UFO, y las letras D y R de drone, drufos, you know. Entonces es algo así como drufos. Sabe, es una mezcla entre las palabras porque no encontramos una mejor manera de llamarlos, ya que todo el mundo los llama drones y ovnis al mismo tiempo. He wants to know what do you think about, what's your take on this and which could be the... Pero bueno, él quiere saber qué es lo que piensa sobre este tema, cuál es su punto de vista y cuáles podrían ser las repercusiones tecnológicas de toda la actividad que estamos viendo en New Jersey, Ralph Lakenheath a finales del año pasado y lo que estamos viendo ahora en Europa. Y también le preguntaba si tiene información sobre este tipo de drones u ovnis sobre África, Asia y otros lugares en el mundo. Asia and other places in the world. Oceanía. Yeah. Australia. Thank you for that question. Gracias por la pregunta. Yo, como usted, estoy totalmente fascinado con toda la historia de los llamados drones. En primer lugar, no acepto que el término drones sea un término justo o apropiado para aplicarse a lo que sean estos objetos. Nunca lo he hecho y realmente me molesta que estemos utilizando la nomenclatura en términos que claramente han sido diseñados por aquellos que en el poder quieren que pensemos de una manera en particular. Al día de hoy, mientras hablamos, he estado en contacto con personas que han hablado al más alto nivel con gente de los gobiernos de la OTAN en Europa. At a very, very high level to people inside NATO governments in Europe. And I am told that after y me dicen que después de años de estas incursiones en instalaciones militares y de aviación civil muy sensibles por toda Europa, nadie tiene ninguna respuesta sobre qué son estos objetos o de dónde vienen o quién los controla. Desde cualquier punto de vista, se trata de una grave crisis de seguridad nacional. Y como bien señala, este fue un problema importante en esta misma época del año en Estados Unidos. Y yo estaba realizando reportajes especiales para la cadena de televisión News Nation sobre las llamadas incursiones de drones en New Jersey. Pero lo que la gente ha pasado por alto por completo es que estas incursiones continúan hasta el día de hoy y nunca se limitaron a New Jersey o al norte del estado de New York. Se encuentran a lo largo y ancho del continente americano, en Europa Occidental y el Reino Unido. He recibido informes de Japón, China y Rusia. Se trata de un fenómeno mundial que parece estar centrado específicamente en instalaciones sensibles de la aviación civil para montar un espectáculo, una exhibición. To be focused specifically on either sensitive civil aviation facilities to make a show, a display, perhaps to demonstrate quizás para demostrar una absoluta impunidad y nuestra incapacidad para responder, o tal vez estén interesados en las armas nucleares. Muchas de las instalaciones donde se están viendo estos objetos están adyacentes o justo encima de instalaciones muy sensibles, a veces secretas, donde se almacenan o investigan armas nucleares. En particular en New Jersey o Long Island hay un laboratorio, no voy a dar detalles aquí, donde se está llevando a cabo una investigación extraordinaria que es altamente sensible. Y es interesante que estos objetos se estén viendo en la zona y sus alrededores. Ojalá supiera qué son estos objetos. Yo creo que el uso del término drone es deliberadamente engañoso y está diseñado para limitar o moldear la percepción pública. Me pregunto si no hemos llegado ya a un punto en el que es posible sugerir que al menos algunos de estos avistamientos cumplen con algunos de los 5 o 6 criterios observables que definen a los UAP. Algunos de ellos
hacen gala de ser furtivos y no tienen medios de propulsión visibles. En ocasiones parecen ser transmedio, moviéndose del agua al aire y del aire al agua. De hecho, se han observado algunos que podrían estar entrando en lo que podría constituir una baja órbita terrestre. Y existe un intento deliberado por parte de sectores de los gobiernos de los Estados Unidos y Occidente para engañar a la opinión pública sobre estos objetos. A willful and deliberate attempt by sections of the US and Western governments to mislead the public about these objects, and particularly to point the finger at Russia. Y en particular de señalar a Rusia. Pero yo no he visto ninguna prueba en lo absoluto de que Rusia posea esta tecnología. Y habría pensado que si Vladimir Putin en particular la tuviera, la habría desplegado en lugares como Ucrania. Hay una gran cantidad de supuestos expertos que afirman que esto es Rusia y dicen que Rusia está demostrando su capacidad para desplegar estos objetos sobre el espacio aéreo sensible europeo y estadounidense de una manera diseñada para humillar o para demostrar lo que tienen. Si ese es el caso, existe una posibilidad de que los rusos o quizás los chinos hayan desarrollado drones antigravitacionales porque personas con las que he hablado en la comunidad de inteligencia y defensa, incluso en un nivel muy alto en la OTAN, me dicen categóricamente que no se ven en estos objetos sistemas de propulsión que sean compatibles con ninguna forma conocida de propulsión. The propulsion systems on these objects that are consistent with any known form of propulsion, jets, turbines, rockets, propellers. Ni reactores, ni turbinas, ni cohetes, ni hélices. No hay ruido. Estos objetos se mueven en completo silencio y además tienen la capacidad de insertarse a sí mismos sigilosamente en lugares públicos, a menudo muy sensibles, como grandes aeropuertos e importantes instalaciones militares. Yo me siento como un disco rayado cuando digo que no entiendo por qué esto no es una preocupación y prioridad importante de seguridad nacional. Y me parece espantoso que gran parte de los principales medios de comunicación tradicionales informen complacientemente que esto ha sido desmentido sistemáticamente y que se trata simplemente de tecnología de drones rusos. Creo que esto es una completa porquería y lo digo abiertamente. No veo ninguna prueba de que los rusos estén involucrados. Si existen pruebas rusas, demuéstrenlas. Why has ¿Por qué es que un alto miembro de la OTAN le dijo a uno de mis fuentes apenas hace 2 días, y lo cito textualmente, no tenemos absolutamente ni idea de qué son estos objetos, de dónde vienen, ni quién los controla? Ese es el verdadero estado actual de la llamada controversia internacional sobre los drones. Sí, y es muy desconcertante porque estaba pensando el otro día en las posibilidades y me parece increíble que la OTAN sea incapaz de identificar los objetos o incluso detectarlos. O sea, ¿de qué estamos hablando acá? Si se tratara de tecnología de Rusia o de China, yo pienso que seríamos capaces de detectarlos, de verlos, de capturarlos por radar y otros medios. Pero déjeme ir a la pregunta del otro Pablo porque nos estamos quedando sin tiempo. Pablo Álvarez. Te escuchamos. Ok. Teniendo en cuenta que hace unos minutos dijo que considera que una inteligencia no humana está detrás del fenómeno, a la cual obviamente le sería muy sencillo de hacer conocer y terminar con esta especie de partida de ajedrez entre quienes buscan la transparencia y quienes la niegan, ¿se podría considerar que la posición de esta inteligencia no humana aparentemente es de sola observación? ¿Y por qué sería de sola observación y no tomar parte por alguna de las partes, sea búsqueda de transparencia o negativa? Thank you for that question, Pablo. I agree. Gracias por esa pregunta, Pablo. Estoy de acuerdo. Creo que las pruebas son abrumadoras, apuntando que existe una inteligencia no humana que lleva a cabo lo que los militares llaman ISR, inteligencia, vigilancia y reconocimiento. Curiosamente, no sé si podemos estar seguros de que les interesamos nosotros, los humanos. Quizás es el planeta en el que están interesados. Quizás sea criptoterrestre, quizás porque
por compartir este planeta con nosotros. Les preocupa lo que le estamos haciendo. Y tal vez la preocupación radica en que nos estamos acercando lentamente a una confrontación nuclear, una guerra termonuclear que podría destruir este planeta para todos, incluidos ellos. Esto es solo una especulación, pero una de las cosas que me intriga es el secretismo. Si existe una inteligencia no humana, ¿por qué no es más evidente? Y tal vez exista algo similar a la idea de Star Trek de una directiva principal, que establezca una orden de no interferencia. Tal vez somos unos simios tan primitivos que las inteligencias avanzadas, que son conscientes de nuestra existencia, consideran importante no interferir en nuestro progreso. Pero quizás les preocupe que nos destruyamos con nuestro planeta, mientras nos hacemos volar por los aires en un conflicto termonuclear. La otra cosa que me preocupa y de la que no tengo datos concretos es que cuando entrevisté a David Grush, me admitió, lo mejor que pudo, que en el documento DOPSER, que es la preaprobación de revisión de seguridad antes de la publicación de la Oficina de Defensa, y que él recibió, él estaba autorizado a reconocer lo que él denominó acuerdos. He was authorized to acknowledge what he termed agreements. La historia de los acuerdos entre el gobierno de los Estados Unidos y diferentes grupos de inteligencias no humanas se viene contando por lo bajo hace al menos varias décadas. Y si bien existen muchas versiones, la idea principal es la de algún tipo de intercambio. Esto podría explicar justamente por qué ha dicho David Grush también que el gobierno de los Estados Unidos tiene restos de objetos de origen no humano, tanto estrellados como intactos, además de restos biológicos. Es más, esta misma semana, David Grush en Fox News dijo esto cuando mencionó en su testimonio sobre la recuperación de los pilotos o los restos, y que son no humanos. ¿Esa es información que vio con sus propios ojos? Sí. Y es bastante incómodo, incluso para mí, como alguien que lo ha visto y lo ha experimentado e incluso ha hablado de ello, porque está tan por fuera de la visión del mundo de una persona común. Digo, el entender que existen estos seres inteligentes biológicos que pilotean estas naves y que no necesariamente lucen 100% como usted y yo. ¿Había fotos? ¿Había...? Sí, había, sí. Cuando digo de otro planeta o el espacio exterior, usted dice, pero no sabemos de dónde son. ¿Son interdimensionales? ¿De qué estamos hablando? He hablado con mucha gente importante en el programa y el origen es un tema de gran debate. David Grush, el ex subdirector de la Agencia Geoespacial de Inteligencia, acaba de reconocer que es testigo de primera mano de esta historia y probablemente tenga mucho más para decir sobre esos acuerdos con inteligencias no humanas. Now, he wasn't able to go into the Él no pudo entrar en detalles sobre esos acuerdos, pero la implicación es la posibilidad de que existan acuerdos entre inteligencias no humanas y algún sector de la humanidad. Y hay que preguntarse, ¿eso influye en si a los humanos se nos informa o no de lo que está sucediendo? Quizás las inteligencias no humanas, quizás los alienígenas, hayan decretado que no nos enteremos. Y la gran pregunta que me ronda la cabeza es, si ese es el caso, ¿por qué? And the big question in my mind is, if that is the case, why? And to me, that's a mystery. Y para mí ese es un misterio que estoy investigando con mucha determinación, porque cada vez estoy más seguro, no del todo convencido, pero cada vez hay más pruebas que apuntan a la posibilidad de que existan acuerdos y que haya secciones del gobierno estadounidense, en particular, pero también probablemente el gobierno ruso, que hayan llegado a acuerdos con inteligencias no humanas. Y es esta la razón por la que los gobiernos se muestran tan reacios a reconocer la verdad. No se me ocurre un mal mayor que el de pequeños grupos de personas que llegan a acuerdos en nombre del resto de la humanidad sin consulta ni acuerdo previo. Creo que esa sería quizás la mayor abrogación antidemocrática del derecho público a saber en la historia de la humanidad. That would perhaps be the most anti-democratic abrogation of the public's right to know in human history. I sincerely hope.
Sinceramente, espero que si Donald Trump quiere dejar su huella en la historia, piense muy detenidamente en la oportunidad que tiene de revelar definitivamente lo que sabe Estados Unidos o lo que algunos sectores de Norteamérica saben. Ahora, lo que continúa asombrándome es que haya presidentes a los que se les haya denegado información sobre el misterio de las inteligencias no humanas. On the NHI mystery. Think about that. Piénsalo. La persona más poderosa del planeta, supuestamente, el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas estadounidenses, el presidente de los Estados Unidos. Al parecer, se le ha negado en ocasiones información sobre inteligencias no humanas. Entonces, ¿qué demonios es ese gran secreto que tanto merece la pena proteger? Bueno, ese es el misterio que pretendo seguir investigando. Okay, that reminds me of Jimmy Carter. Ok, eso me recuerda a Jimmy Carter y su promesa de desclasificar el fenómeno de los UAP si era elegido presidente, porque él era testigo. Y luego quedarse en silencio sobre esto, tras haber sido informado, si creemos en el historiador de la NASA, que contó que fue, de hecho, informado sobre inteligencias no humanas. Briefed about the non-human intelligence. Bueno, y respecto a los cambios que necesitamos para avanzar con este tema, ¿usted piensa que la enmienda de los UAP es una buena idea? Amendment is a good idea. Incluso después de todos estos años siendo bloqueada. Look, I think pretty much anything that Congress... Mira, pienso que casi todo lo que está haciendo el Congreso ahora mismo es una broma, una farsa. Yo no creo que la gente en el poder en el Congreso se tome en serio la transparencia ni la desclasificación pública. Hay buena gente, como Ana Paulina Luna, Tim Burchett, Eric Burlison, gente que forma parte del Comité de Transparencia y Supervisión. Pero creo que hasta cierta medida nos están engañando un grupo de políticos que quieren hacerse ver como que están haciendo lo correcto por el público y que son abiertos y transparentes. Pero son unos farsantes. Yo pienso que lo que realmente los mueve es el deseo de controlar el discurso público. Creo que las leyes de desclasificación de los UAP del Congreso son muy importantes y que hay buena gente como Eric Burlison, que ha estado trabajando muy de cerca con David Grush, el denunciante que yo mismo presenté públicamente junto con Leslie Kean y Ralph Blumenthal en el año 2023. Bueno, Burleson ha estado impulsando la desclasificación de los UAP. Las leyes de transparencia son de vital importancia y ya contamos con algunas protecciones activadas para quienes desean denunciar irregularidades y trabajan en agencias gubernamentales, las Fuerzas Armadas, la Comunidad de Inteligencia o el Departamento de Energía. Sin embargo, no existen protecciones para los contratistas, como quienes trabajan para Lockheed Martin o Northrop Grumman o Raytheon o Patel o BAE. Precisamente estas personas son mis fuentes principales y me indican que desean testificar ante el Congreso, que están dispuestos a declarar y aportar pruebas de lo que saben, pero solo si existen las protecciones necesarias. Y el Congreso lo sabe. Hay altos cargos influyentes en el Congreso que son aduladores serviles del aparato de defensa y no quieren que se conozca esta historia. Por lo tanto, lo que han hecho persistentemente es bloquear la aprobación de leyes que permitan a estos testigos denunciar irregularidades con debidas protecciones. Así que, lo siento, pero creo que el Congreso nunca será un lugar donde se produzca ningún tipo de desclasificación significativa. La desclasificación va a tener que provenir del pueblo, a través de una investigación rigurosa y energética, y luego una buena exposición. Yes, and I was going to ask you about that because Sí, y le voy a preguntar sobre eso, porque realmente pienso en este punto que nuestra mejor chance es confiar en la ciencia. Por ejemplo, en personas como Beatriz Villarroel o Avi Loeb o Kevin Knuth y muchos otros con una mente abierta, como Gary Nolan, a quien entrevisté un par de veces. And trying to Gary Nolan, which I interviewed a couple of times, people with a really open mind and trying to... Personas con una mente realmente abierta que intentan obtener los datos que necesitan para avanzar con una buena base. ¿Usted piensa que esa es la clave, que ese es el camino que tenemos que recorrer? The path
I completely agree. I mean, Dr. Beatrice Villarroel. Estoy completamente de acuerdo. Quiero decir, la doctora Beatriz Villarroel, a quien acabas de mencionar, bueno, su trabajo sobre los transitorios es increíblemente importante porque lo que ha hecho a través de buena ciencia es lograr que se publique en una revista de calidad revisada por pares y que forma parte del grupo de publicaciones de Nature, que es uno de los grupos de publicaciones científicas más prestigiosos del planeta. Bueno, ella ha logrado algo casi milagroso. Ha conseguido publicar un paper que habla de la probabilidad de que hubiera objetos en órbita geoestacionaria terrestre antes de que los primeros satélites humanos alcanzaran la órbita. Eso es increíblemente significativo. El profesor Kevin Knuth, y también lo mencionaste, acaba de publicar un artículo junto con otro coautor, Matthew Sigodus, que básicamente habla sobre la probabilidad de la existencia de inteligencias no humanas y también es una publicación revisada por pares. Así que lo que estamos viendo es el comienzo de buena ciencia. Seeing is the beginning of good science, and I'm part of a group in Australia Y yo formo parte de un grupo aquí en Australia llamado Adina Research, que está financiado de forma privada por un acaudalado empresario australiano, el Dr. Anton Uberov. Y su propósito es intentar financiar ciencia de calidad. Una de las personas que hemos financiado en Sudamérica, por ejemplo, es Ronnie Burnett, el físico brasileño. the physicist from Brazil. And we sent Ronnie. De hecho, enviamos a Ronnie a la selva peruana y brasileña para que investigue los chapa-chapa, los pelarrostros, y regresó con una investigación muy interesante. Y creo que la buena ciencia será el camino a seguir, porque yo estoy completamente escéptico y cínico respecto a la posibilidad de que el Congreso actúe alguna vez. La única esperanza de una divulgación genuina por parte de una fuente oficial en los Estados Unidos es que el presidente Trump considere que es conveniente políticamente hacer público lo que sé que le han informado. Ok, usted sabe entonces que fue informado sobre el fenómeno UAP y sabe lo que está sucediendo. Sí. Bueno, le pregunto porque él había dicho en su campaña que iba a hablar sobre los drones, pero, ¿sabe? Le voy a dejar a mis amigos aquí que le pregunten sobre los drones y los ovnis, pero ¿cuál es su opinión respecto al silencio de Donald Trump respecto a esto o sobre lo que ha dicho? Donald Trump silence about all of this or what he said. Donald Trump fue muy cuidadoso durante la campaña. No prometió revelar toda la información sobre los UAPs. Sí prometió intentar desclasificar más videos, fotografías y documentos que estén en poder del Departamento de Defensa y la comunidad de inteligencia. Y se comprometió específicamente a ser más transparente a este respecto. Además, su secretario de Estado y asesor interno de Seguridad Nacional, Marco Rubio, bueno, él ha sido extremadamente abierto sobre el hecho de que él cree que ciertas cosas han sido escondidas del público respecto a los UAPs por sectores del gobierno de los Estados Unidos. Y también se ha comprometido a una mayor transparencia y rendición de cuentas, al igual que Patel, director de Inteligencia Nacional, y Tulsi Gabbard. Ha habido un compromiso generalizado por parte de miembros de la administración Trump de ser más sinceros y abiertos. Ahora, lo que quisiera destacar, y no puedo entrar en detalles, es una investigación en curso del FBI. El Buró Federal de Investigación ha asumido con gran ímpetu la investigación, algo que de hecho el Pentágono, la AARO, no ha hecho en lo absoluto. He hablado con gente del FBI al respecto. Son buenas personas, están genuinamente motivados para investigar cualquier violación de delitos federales y leyes federales, y están llevando a cabo una investigación muy rigurosa y exhaustiva. And they're doing a very rigorous and thorough investigation, and I'm heartened by the fact that. Y me anima el hecho de que Kash Patel, el actual director del FBI, parezca haber animado a sus agentes a tomar en serio el tema de los UAP. Y tengo cada vez más esperanzas de que la administración Trump, una vez que ya no estén tan distraídos por la situación política en Medio Oriente o Ucrania, ni por los problemas económicos, soy cada vez más optimista de que la administración Trump, en particular Donald Trump, se tome más en serio el tema de los UAP y haga las preguntas correctas. And ask the right questions.
For the last question. Así que bueno, muy bien. Vamos con la última pregunta porque le tengo que preguntar esto, si no, mi público me va a matar. Tengo que preguntarle sobre ese gran objeto enterrado en alguna parte. Porque todo el mundo quiere saber sobre eso. ¿Qué puede decirme sobre eso? Porque he escuchado muchísimas cosas, que está en Asia, quizás en Corea del Sur, y que quizás le han construido una planta eléctrica encima. ¿Qué me puede decir usted al respecto de esto? Para incluso, también, ¿por qué no?, frenar algunos rumores que circulan alrededor de la historia. Stop some rumors going on. As I've said previously, Bueno, como dije anteriormente, estoy al tanto y solo he hablado específicamente de un descubrimiento arqueológico en particular, donde hallaron una enorme nave demasiado grande para ser movida. Así que construyeron un edificio encima. Y por razones muy válidas que no puedo revelar públicamente, existen muy buenas razones de seguridad nacional y seguridad pública que me impiden revelar esa ubicación. Yo también estoy al tanto, y esto es algo nuevo para tu programa, que este no es el único descubrimiento arqueológico. there are other craft that have been Existen discovered otras naves enterradas que han sido descubiertas internacionalmente por los Estados Unidos y por la que en aquel entonces era la Unión Soviética. Algunas han sido recuperadas y otras aún permanecen enterradas. Esto no es un fenómeno aislado, no es un incidente aislado. Muchas personas, en algunos casos de forma bastante inestable, han intentado atacarme por no revelar todo lo que sé sobre esto. Pero soy un periodista, y como periodista tengo la obligación profesional de proteger a las personas y no hacer cosas imprudentes o peligrosas que puedan provocar una reacción pública desmedida que, creo, podría causar un incidente internacional. Y creo que el tema del que estoy hablando es tan serio que, por responsabilidad, no puedo revelar mucho más de lo que ya he revelado. Pero lo que sí les voy a decir es que ahora soy plenamente consciente y estoy bastante seguro de que existen otras tecnologías no humanas enterradas por todo el planeta. other buried non-human technologies all over this planet. And And some I'm of in the- them... Y estoy en el curso de investigarlas en este momento. Ok, eso es interesante porque si algunos de estos objetos han sido recuperados, significa que algunos son más pequeños, así que pueden moverlos, ¿verdad? Sí, es cierto. Y luego viene lo interesante. Algunos de ellos, ¿cómo decirlo? No puedo explicarlo, pero los esfuerzos por excavarlos y recuperarlos fracasaron, en algunos casos. And retrieve them failed. Ok. Bueno, y eso es prácticamente todo lo que puedo decir, pero les acabo de dar algo más de lo que había comentado anteriormente. Thank you so much, Ross. Thank you so much for the interview. And Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Ross, por la entrevista y por tu tiempo. Realmente lo apreciamos mucho y realmente me gustaría que en algún momento en el futuro podamos tenerlo de vuelta para hablar del fenómeno UAP, pero en Australia. Estoy muy interesado en ese tema. that issue. Well, it would be. Bueno, a mí me encantaría escuchar más sobre lo que está sucediendo en América Central y del Sur. Admiro mucho el trabajo que están realizando los investigadores allí. Y te diré, y Jesús lo sabe, voy a estar en Perú en unos días. Y voy a investigar la historia de los tridáctilos y también voy a ver por primera vez las ruinas megalíticas de Perú, Bolivia y la isla de Pascua. Y tengo muchas ganas de aprender mucho más sobre lo que realmente está sucediendo en Sudamérica. South America. Okay, maybe you can take some Bueno, time. quizás pueda tomarse un tiempito de su viaje y pasar por Argentina y detenerse en Buenos Aires y nos comemos un buen asado aquí y de paso le contamos todo lo que estamos haciendo. Me hubiese encantado ir a Buenos Aires. Tengo buenos amigos en Buenos Aires. Me encanta. Y también me encantaría comerme un buen bife argentino. Y quiero bailar tango con una mujer hermosa en la calle con una rosa entre los dientes. Pero no es posible esta vez. Pero bueno, gracias otra Thank you so vez. much for talking to me. Thank you. Thank you, Ross. Thank you so much.
Familia Señalera, espero que hayan disfrutado mucho este video, esta entrevista con Ross Coulthard. Se van a venir algunas más porque hemos hablado de compartir otros materiales, así que la verdad es que estoy muy, pero muy contento de haber recibido a este tremendo periodista en nuestro canal. La verdad es que la información que nos ha compartido, sobre todo lo último con esto que tiene que ver con este objeto gigantesco enterrado y otros lugares arqueológicos donde habrían encontrado tecnología no humana, es tremendamente intrigante. Lo que pasa es que lamentablemente él no puede hablar y contar más de lo que ya ha contado porque estaría poniendo en riesgo a las personas que trabajan en esos lugares. Pero tengo que decirles que la información es tremendamente potente y que espero que salga más a la luz dentro de poco tiempo. Si te gustó el video, suscríbete al canal, que estamos buscando los 150.000 suscriptores. No es que se perdieron, es que estamos creciendo. También deja un buen like, que nos viene muy bien para que este video se vea. Y por supuesto, deja la frase clave de hoy, que es ovni gigante. Sí, la frase clave es ovni gigante. Dejala en los comentarios y contanos qué te pareció la entrevista con Ross Coulthard. Espero que lo hayas disfrutado. Le quiero agradecer otra vez muy especialmente a Jesús Alberto, nuestro querido amigo que desde México se organizó para ayudarnos a conseguir esta entrevista con Ross Coulthard. Espero que lo hayas disfrutado. Volvé a ver las partes que te quedaron un poco claras y presta atención porque en no mucho tiempo espero que podamos tenerlo otra vez para hacerle más preguntas al periodista australiano. Mi nombre es Fernando Silva Hildebrand, nos vemos en directo y con videos grabados en la semana. Larga vida y prosperidad. Muchas gracias por estar ahí. Ahora YouTube te va a recomendar unos videos por aquí debajo. Espero que los puedas disfrutar porque no los elijo yo. A ver qué es lo que sale. Chao, chao. Gracias.